Os confesaré algo, mi afición por la historia nació como nacen todas las aficiones de nuestra vida, durante la infancia. De pequeño jugaba con los muñecos y los Playmobil a recrear batallas de caballeros o luchas de gladiadores. Legionarios, todo lo que hagamos en nuestra vida tendrá su eco en la eternidad. ¡Ahora, a por los bárbaros! Luego, el relato de los grandes imperios que conquistaban y eran conquistados a su vez, me ocuparon horas y horas de lecturas y entretenimiento. Y aunque alguno de vosotros piense que en realidad el auge y la caída del imperio, no sé, de Alejandro o del imperio napoleónico no tiene nada de entretenido, la historia de cómo los pueblos poderosos se han expandido y a su vez han perecido, nos han atraído desde siempre. No tienes más que pensar en, por ejemplo, el Imperio Galáctico de Star Wars o el Poniente dominado brevemente por Daenerys Targaryen. Este vídeo va de eso, de imperios. A lo largo de los milenios, cientos de pueblos poderosos han creado enormes estructuras de poder en torno a una misma persona, que gracias al predominio militar lograron expandir su territorio de una forma nunca antes vista. Y ¿sabes qué? Como hacer esta lista me ha costado un poco, le he pedido ayuda a mi amigo Peter del canal El Cubil de Peter. Si os gusta la historia, no hace falta que os lo pregunte, ¿no? Os recomiendo pasaros por su canal y disfrutar de sus vídeos sobre historia rigurosos, amenos y ¿sabéis qué? Maravillosamente bien editados, como verás en este vídeo. Y ahora se viene un vídeo muy interesante, los 10 imperios más poderosos de la historia. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Aunque el primer imperio de la historia fue el que logró crear Sargón de Akkad en el norte de Mesopotamia, en los albores de la civilización, la ciudad de Asur, fundada a orillas del Tigris, logró crear un reino poderoso a partir del segundo milenio antes de Cristo, que poco después se convertiría en un imperio que rivalizó nada menos que con Babilonia, la otra gran ciudad mesopotámica. El poder asirio sobre este territorio se basaba en un férreo control militar gracias al más poderoso ejército creado hasta la fecha, con un dominio perfecto de los carros de combate y con la invención de las torres de asedio. A partir de la segunda mitad del siglo I, Asiria fue conquistada por el imperio persa aqueménida, del cual nos va a hablar a continuación Peter. ¡Adelante! Este fue el primero y más extenso imperio que tuvieron los persas como civilización. Un imperio que se extendió por casi todo Oriente Medio y Próximo, así como algunas zonas de Europa como Chipre, Turquía o Grecia. Su primer periodo de expansión dio comienzo bajo el gobierno de Ciro II, a mediados del siglo VI a.C., y gozó de su periodo de máximo esplendor y dominio bajo los reinados de Darío I y Jerjes I ya en el siglo V a.C., un poder que hizo de este el imperio más grande en extensión hasta ese momento en la historia. Finalmente, su existencia terminó en el año 331 a.C., cuando el último de los reyes aqueménidas, Darío III, fue vencido por el mítico rey macedonio Alejandro Magno en la famosa batalla de Gaugamela. Durante milenios, el nombre de Alejandro Magno era como el de un dios. ¿Sabéis qué? Cuentan que Julio César lloró frente a su busto en el templo gaditano de Hércules Melkart al no haber logrado alcanzar la gloria del macedonio con su misma edad. No, ¿por qué? Yo soy un mindundi. Y mira, Alejandro, yo quiero una estatua como esa, así de grande y con ese porte. Yo no soy nadie. Y es que con solo 32 años, Alejandro Magno era dueño de gran parte del mundo conocido. Su leyenda comenzó muy joven, como heredero al reino de Macedonia que su padre, Filipo II, hizo grande al conquistar Grecia y al comenzar a preparar el enfrentamiento con el gigante persa. El sueño de Filipo lo cumplió Alejandro tras la muerte de su padre y en la campaña militar probablemente más espectacular de la historia, Alejandro conquistó Mesopotamia, Egipto y el imperio persa hasta llegar nada menos que a la India. La muerte prematura de Alejandro, por unas fiebres, dividió su imperio entre sus generales. Y aunque podemos pensar que fracasó en el intento de crear un gran imperio unido, Alejandro sentó las bases de una época helenística donde la cultura griega dominó aquel vasto imperio macedonio que sucumbió a su muerte. Este fue establecido en el año 27 a.C. por Octavio Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra en Egipto.
Augusto, como primer emperador, introdujo numerosas y profundas reformas políticas, económicas y administrativas que transformaron la vieja república en una especie de monarquía electiva que tomó la forma de imperio. Un imperio que se extendió por gran parte de Europa y el norte de África y que consiguió influenciar política y culturalmente de manera determinante a todos los pueblos que conquistó. Tras una grave crisis política, acabó siendo dividido en dos, Occidente y Oriente, en el siglo III, por orden del emperador Diocleciano, cayendo el occidental definitivamente en el 476 d.C. tras la invasión de los pueblos germánicos y la deposición del último emperador, Rómulo Augustulo, a manos del caudillo Odoacro. Como bien ha explicado Peter, la Edad Media desgranó el Imperio Romano de Occidente en una serie de reinos germánicos que durante varios siglos rivalizaron por convertirse en hegemónicos. En realidad podríamos decir que solo uno de ellos lo consiguió, el reino franco, que tras lograr frenar el avance del Islam en la batalla de Poitiers, comenzó un proceso de expansión que culminó en el Imperio Carolingio con la figura del gran personaje del medievo europeo, Carlomagno. El Imperio Carolingio extendió su poder por casi toda Europa, fomentó la cultura y las artes, y su emperador fue nombrado nada menos que emperador de la cristiandad por el Papa de Roma. A la muerte de Carlomagno, la tradición germana dictaba la división de la herencia entre todos sus herederos, cosa que ocurrió en el Tratado de Verdún, donde se dividió el Imperio Carolingio y que sirvió además como el germen de países que vendrán luego, como Francia o Alemania. Se conoce como Imperio Español a la entidad política que estuvo vigente desde los tiempos de los Austrias mayores, es decir, los reyes Carlos I y Felipe II, y que se extendió en el tiempo hasta el siglo XIX, momento en el que España perdió sus últimas colonias, es decir, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, tras la guerra que le enfrentó con Estados Unidos en 1898. Este imperio integró a todos los reinos peninsulares y territorios europeos controlados por España, como es el caso de Flandes, Nápoles o Milán, así como todos los territorios que la corona española poseyó en el Pacífico y el continente americano desde su descubrimiento para los occidentales tras la llegada allí en 1492 de Cristóbal Colón. Por este motivo, existe cierto debate para establecer si ya se podría hablar de este imperio en la época ya de los mismísimos reyes católicos, Isabel y Fernando. Napoleón Bonaparte. Seguro que hablaros de este nombre ya os dice mucho, ¿a que sí? Con Napoleón hablamos, tal vez, del mayor estratega militar de todos los tiempos, quien durante 10 años dominó Europa con el perfecto equilibrio del general y del estadista. Napoleón tomó las riendas de una Francia desangrada tras la Revolución Francesa y supo canalizar el impulso revolucionario en la creación de una nueva monarquía disfrazada de imperio ilustrado, confeccionada con mimo bajo el matiz de aquella revolución del pensamiento que acabó con el absolutismo y con el antiguo régimen para terminar abrazando curiosamente a un nuevo tipo de absolutismo, el napoleónico, hasta que finalmente Napoleón solo fue vencido por sí mismo. La ambición de un hombre que se decía llamado a dominar el mundo entero acabó con su imperio al librar la guerra nada menos que en dos territorios absolutamente antagónicos en el espacio, España y Rusia, haciendo bueno aquel dicho de que quien mucho abarca, poco aprieta. Pese a que Inglaterra empezó a construir su imperio ya en el siglo XVI, lo que hoy se entiende como Imperio Británico suele referirse a la entidad política que sucedió al español desde finales del siglo XVIII e inicios del XIX en influencia, extensión y poder a nivel mundial. Este se extendió por toda Norteamérica, gran parte de África, la India, Asia y la gran mayoría de lo que hoy es el continente de Oceanía. En su auge influyó mucho el desarrollo de la primera y segunda revolución industrial en el Reino Unido, hecho que contribuyó al incremento de la tecnología, el comercio y el poder militar británico por todo el mundo. Un poderío que quedó reflejado en el fenómeno político conocido como imperialismo, el cual marcó las relaciones internacionales de finales del siglo XIX e inicios del XX, y que fue una de las causas directas de las tensiones que desembocaron en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Lo que comenzó siendo el impulso revolucionario de 13 colonias del gran imperio británico que hemos visto anteriormente en pos de su independencia, acabó por convertirse en el país hegemónico de gran parte del mundo durante el siglo XX. El imperio norteamericano comenzó con la conquista del oeste y se expandió, a golpe de talonario, con la compra de grandes extensiones de tierra como Florida, Alaska o la Luisiana francesa.
Ya en el siglo XX, Estados Unidos se convirtió en el adalid del mundo occidental, ampliando sus redes ya no con la clásica maniobra de conquista que hemos visto hasta ahora en multitud de imperios, sino sobre todo mediante el control ideológico, económico y comercial de un buen número de territorios dispares en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Indochina, hasta que tras la caída del bloque soviético y mientras China o Rusia no digan lo contrario, el país norteamericano quedó como único imperio hegemónico del mundo hasta el día de hoy. Pese a no poder hablar de este como un imperio en el sentido estricto del término, algunos historiadores y expertos en política internacional denominan como imperio soviético a los territorios y países que quedaron bajo influencia política, social y militar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la segunda mitad del siglo XX, época en la que se desarrolló la conocida como Guerra Fría, que la enfrentó con su mayor enemigo global, los Estados Unidos de América. Si bien es cierto que dentro de la propia URSS la preponderancia de Rusia por encima del resto fue un hecho más que constatable, esta ejerció su dominio en casi todos los países de Europa del Este e influyó notablemente en el desarrollo de la política nacional de otros estados como China, Cuba, Corea del Norte, Mozambique, Angola, Vietnam o Camboya. Vaya repaso a los más grandes imperios de la historia, ¿eh? ¿Crees que a Peter y a mí se nos ha escapado alguno? ¿Qué imperio añadirías a esta lista? ¿Cuál crees que será el próximo imperio hegemónico del mundo? Déjalo aquí en los comentarios. Y no te olvides suscribirte y dale like a la cuna de Alicarnaso y por supuesto al cubil de Peter. Ni tampoco te olvides de la campanita, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo con más vídeos sobre historia, docencia y cultura. ¡Adiós!